Estamos hoy desde Sintronicol Somos Todos Antioquia, una iniciativa de la Subdirectiva Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Torres, el compañero José Arcadio Reyes, Andrés Felipe Arboleda de la Subdirectiva, y vamos a hablar sobre medicina natural y protección de los saberes ancestrales. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, nos gustaría que nos hablaran primero un poquito de ustedes, nos contaran quiénes son, cuál ha sido su trayectoria para poder entrar en el tema. Okay. Hombre, mi nombre es Ricardo Torres Chacón, yo soy aquí un químico egresado a la Universidad de Antioquia, año 76, me vinculé aquí a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, ese mismo año, y trabajé 30 años aquí en la universidad hasta el 2005 que me pensioné y logré pues incorporarme al sector productivo exactamente alrededor de un tema que es el aprovechamiento de los colorantes naturales. Entonces también con la condición de químico hice mi maestría en productos naturales, tengo varias publicaciones en revistas internacionales y pues, generé aquí lo que llamamos el grupo de productos naturales, que todavía creo que existen aquí en la sede, igualmente como un grupo que también conformamos que llamamos Taller del Color. Eso me motivó tal vez a relacionar lo que es la colorimetría con los colorantes de origen natural. Entonces, al principio estuve muy inclinado en la parte biológica de los componentes de origen natural, pero ya después noté algo importante, que es que hay que aprovechar nuestra biodiversidad y hay unos metabolitos que llamamos de los metabolitos secundarios que están en una proporción relativamente alta en los vegetales, como el achiote, como la cúrcuma, y que se podrían trabajar pues, a nivel de implementación en el sector de alimentos. Entonces en eso he estado casi 50 años. José Arcadio. Hola, buen día. Mi nombre proviene pues de origen NASA, de Resguardo de la Laguna, Caldón Cauca, líder indígena. Participo en la Guardia Indígena activamente con la autoridad. Trabajé como docente más de 10 años. Participamos en el proceso de paz 2015-2016 con el proceso de movilización de las FARC. Luego vuelvo otra vez a la docencia. 2020 aproximadamente me vinculo a un proyecto que se llama Proyecto COECES, que es la reivindicación de la hoja de coca como planta ancestral y medicinal de los pueblos indígenas de Colombia. Buen día para todos, soy Andrés Felipe Arboleda, vicepresidente de la subdirectiva, y pues en el día de hoy compartiendo con cada uno de nuestros compañeros acá en el CEP de diferentes saberes. Y es bastante interesante porque, digamos, antes de iniciar la entrevista, pues los tres egresados de una de nuestras universidades hermanas, como es la Universidad de Antioquia, químico farmacéutico, ingeniero químico, entonces venimos de la misma escuela, pero también es el saber que salimos de la universidad pública a seguir construyendo sociedad, a seguir construyendo país, quizás desde diferentes líneas, como líder social, desde la docencia y en nuestro caso desde la parte administrativa y sindical. Entonces, bienvenidos nuevamente por acá a Sintronicol, somos todos desde Antioquia. Muchas gracias. Bueno, vinimos a hablar de esos saberes ancestrales. ¿Cómo ha sido la experiencia entre la universidad y esa cohesión de comenzar a trabajar lo que la parte occidental ha ido dejando a un lado? ¿Cómo ha sido empezar a trabajar con esto? Bueno, personalmente no he tenido un contacto directo con comunidades que aprovechan pues todos sus saberes, y que lo que me ha llamado mucho la atención es que gran parte de ellos han sido validados científicamente.
Entonces aquí hay un tránsito importante que hay que conservar el conocimiento ancestral, para mí hay que conservarlo, hay que enriquecerlo, pero también hay que buscarle soportes con todos los avances científicos y tecnológicos que se han logrado y que podemos hacer un recuento de cómo desde la segunda revolución industrial, cuando aparece la química de síntesis en los años 1840 por allá, y que invaden propiamente toda la parte de producción de colorantes naturales. Pero anteriormente a eso, muchos de los pueblos, inclusive europeos, vivían de la comercialización y producción de colorantes de origen natural. El caso del añil, el caso del índigo, el caso de la lisarina, un colorante amarillo que prácticamente soportaba la economía de esos pueblos en ese siglo XVIII. Entonces, tuve oportunidad y una experiencia directa al estudiar una planta que llama la virola en Muriticata, creo que es el nombre científico. La virola la colectamos por aquí en la zona de Río Claro, con la asesoría del Jardín Botánico de aquí de la ciudad, y con el botánico muy reconocido, gran amigo Álvaro Cogollo. Nos metimos a caminar eso y conseguimos esa virola, y de esa planta logré pues extraer y demostrar la estructura molecular y todo el soporte científico. Y lo importante fue que posteriormente aquí en la misma universidad, con el profesor Víctor Lemesco, un biofísico ruso que creo que todavía está acá vinculado a la universidad, él venía de Rusia en la época de la crisis y traía una serie de metodologías que permitían validar la capacidad antioxidante de las sustancias, porque los antioxidantes también están asociados con el problema de envejecimiento. Entonces tuve la oportunidad que él con su modalidad, que él trabajaba in vivo con mitocondrias de hígado. Entonces él protegía la membrana con antioxidantes. Entonces cualquier día él me dijo, vea, yo necesito evaluar una sustancia de aquí, que yo tengo, son las que traigo de por fuera. Y resulta que hay un antioxidante comercial que es el BHP y el BHA. Son los antioxidantes comerciales que tienen una potencia antioxidante fuerte, pero son artificiales, son sintéticos. Entonces yo le entregué mi muestra el producto se llama otobafenol, y lo evaluó. Entonces cualquier día se me presentó allá al laboratorio en que estaba yo: Ricardo, venga a ver. Y resulta que la curva de protección del otobafenol era superior al del BHT, que es el antioxidante más potente que hay en el mercado. Entonces, por una parte protegía la membrana mitocondrial del efecto de unos prooxidantes que se le aplican para ver si lo protegía o no. Y el producto mío permanecía mucho más tiempo protegiendo a la membrana mitocondrial. Eso está publicado en una revista, Redox americana, junto con el profesor Víctor Lemesco. Y bueno, por ahí no dejan de escribir diciendo que han leído el artículo de los antioxidantes naturales. Y en esa ocasión no solamente saqué ese producto, sacamos 12 moléculas que estaban totalmente emparentadas. O sea, eran moléculas que sufrían un proceso oxidativo dentro del mismo vegetal, y logré mostrar cómo era la secuencia oxidativa desde el otobafenol pasando a una serie de estados oxidativos, y demostramos una secuencia. Eso pues, yo tuve invitación para irme para estudiar el doctorado a la Universidad de Sao Paulo, porque el señor que leyó la tesis, que entre otras cosas pues acá le dieron una distinción bastante, pues, que me llena de satisfacción personal. De todas maneras, el vínculo, lo que me interesa a mí en esta conversación, para mí, que es mostrar cómo ese conocimiento ancestral, muy validado ya inclusive en el área de los colorantes naturales, la FDA clasifica los colorantes, los certificados y los no certificados, o exentos de certificación. Y los exentos de certificación son aquellos precisamente que las comunidades han validado históricamente y que ya a nadie le ha causado grandes daños, y por lo tanto los reconocen como tal. Entonces tenemos una lista de colorantes naturales que
que están totalmente validadas y no hay que mostrarle al INVIMA a nadie de que el achiote es bueno para colorear, que la cúrcuma es buena para colorear, que la betanina de la remolacha, en fin, todo lo que tenemos, pues un acervo grande. Entonces creo que es el camino que debemos seguir y yo me gustaría que de pronto acá Arcadio nos comentara de colorantes, si lo tienen en el caso particular que usen allá, porque sabemos que ellos todas sus prendas de vestir las colorean con colorantes naturales. El sombrero volteado es un caso típico, ¿no? Entonces, ese conocimiento de ustedes está en el país y tenemos que sacar el máximo provecho. Por supuesto, no, inclusive hace poco nosotros estuvimos también en la sede de Leticia que tiene la Universidad Nacional de Colombia allí y conocimos por uno de los grupos de investigación que se encarga con inclusive comunidades indígenas autóctonas desde la región, un fruto que era el huito, que se raya, se aplica, queda con una coloración azul, pero se llama jagua, y la famosa jagua que la utilizan algunos para tatuar, ellos son rituales, pero también tenía efectos como repelente natural contra insectos y como protector solar. Entonces fue como bastante interesante porque la universidad pues tiene un grupo de personas que se encarga de caracterizar este tipo de productos fitoquímicos y de buscarles como aplicaciones como tal, que salga este conocimiento desde las comunidades, un conocimiento ancestral que ustedes más que nadie conocen desde hace cientos de años, miles de años, y que pase al mundo occidental que de pronto es muy dado, pero esa parte de la química pero industrializada, la parte farmacéutica como tal, pero que a veces se piensa que el producto que es natural, que es fitoquímico, pues que no tiene de pronto como esa validez en el efecto terapéutico, en el efecto que queremos al final, porque no viene de una grande casa farmacéutica, que a veces solamente es un mito. Sí, bueno, en ese caso, profe, como decía acá, en cuanto a tinturas, sabemos y conocemos hace rato, y esto ha pasado y va a pasar y seguirá pasando de generación en generación. Claro, por supuesto, toda la mayor de nuestra vestimenta, incluidos los sombreros, capisallos, chumbes, son tinturas naturales de plantas, de la misma colores de la tierra, de los mismos árboles. Por ejemplo, acaba el profe hablar ahorita de la jagua, que si usted la pone a su azar con carbón y usted se empieza a tinturar, le puede durar hasta 20 días en la piel, como un tatuaje permanente. Nosotros casi no hemos, digamos, porque eso ha estado intacto ahí, y eso lo que se está, digamos, en término bien, se ha dejado ahí, a nivel de que se siga transmitiendo. Lo que nosotros hemos hecho a través de la estructura, digamos, de lo ancestral y el contexto occidental, ha sido un equilibrio, porque nosotros manejamos algo que llama la dualidad, para, como decimos, como es arriba es abajo, siempre hay un equilibrio, siempre tiende a generar el equilibrio, y lo que se ha hecho a partir del conocimiento que se ha adquirido en Occidente, en el caso de las universidades, lo que se ha llevado al territorio no es a entorpecer, digamos, el proceso que tienen los mayores a las autoridades, como por ejemplo, nosotros hablamos de manojos o porciones de peso en la mano. La pizca. O la pizca, generalmente, que eso ya en el contexto de ciudad se ha perdido. Por ejemplo, yo lo relaciono mucho con el carnicero, que el carnicero usted le pide una libra de carne y se la saca por ahí exactico. Lo mismo es con los mayores, generalmente ha pasado eso. Siempre para tratar una diarrea, un vómito, cualquiera, siempre es por cogollos, manojos o pizcas. Entonces no, coge esta planta, con esta planta, con esta planta, y hágase una cantidad de agua X, que generalmente si lo llevamos desde el contexto medicinal occidental, son tantos ml, son tantos gramos de tanto, porque la parte de la academia es muy, ¿cómo se llama? Es muy rígida, muy estricta, sí. Y eso está bien, pero entre las comunidades indígenas no podíamos llegar a entorpecer, no, es que su mayor no se puede hacer esto así. Lo que hicimos fue estandarizar, como se hablaban de manojos, de pizcas, eso, se estandarizó,
y hoy en día se tiene una casa que se llama una casa del Romero. Entonces, la casa del Romero es como un centro de espacio donde todo el que sabe hacer su preparado para diarrea, para vómito, hasta para cáncer, lleva su producto y lo coloca en la casa del Romero. Claro está, bajo la supervisión de la autoridad, el médico tradicional y regentes de farmacia, químicos de farmacéuticos y todo este conglomerado que ha sido, en vez de aislar, hace unir. Y de acuerdo a eso, lo que se ha hecho es una IPS indígena, que el concepto no es darle medicamentos o pastillas que nos rigen del común. Por ejemplo, para un dolor de cabeza, acetaminofén o Advil, ese tipo de cosas, pues medicamentos que están del común. Lo que se ha hecho es, a través del conocimiento, unir esos dos saberes, occidental y tradicional o ancestral, y unirlos a través de algo que se llama el origen, que es la espiral. Entonces, a través de la espiral se une esos dos espacios, generando unos espacios que nosotros llamamos espacios de vida. Entonces, así como se le paga a un profesional médico, farmacéutico, odontólogo, también se le paga un recurso a los sobanderos, a los parteros, a los pulseadores, a los médicos tradicionales, a los tehuala, pero que eso sea un intercambio mutuo. Por ejemplo, yo estos días les decía, hay cosas que un médico tradicional no va a poder tratar, o cosas como un médico occidental no va a tratar. Por ejemplo, si usted tiene una diarrea, una gripa, una virosis muy fuerte, pues seguro el médico tradicional se la va a tratar. Pero si usted tiene una fractura, pues seguro el médico tradicional no va a poder. En ese orden de ideas también hay que mirar el espacio espiritual. Entonces, por ejemplo, muchas personas trabajan con el ojo, el mal de ojo, y generalmente pasa tanto en los niños como en nosotros. Entonces generalmente les da más duro a los niños, y cuando un niño está ojeado o mal de ojo, se pone malo, le da gripe, le da fiebre, no come, pérdida de peso, se deshidrata, hay un montón de cosas. Generalmente puede tener la mejor medicina occidental que no va a ser aliviado. En ese caso entra el médico tradicional a hacer el contexto con la parte espiritual, y eso parece sacado de la realidad, pero eso es verdad, y eso ha hecho de que se fortalezca las dos partes desde el conocimiento ancestral. Entonces, siempre que se formula desde las dos partes, desde el conocimiento ancestral, pero desde el conocimiento también occidental. Pero perdóname, en ese punto generalmente va acompañado de algún saumerio, algún ambiente Sí, claro, por eso. Un ritual. Por eso, sí, claro, por eso. Es que ese punto me parece interesante con lo que se llama ahora aromaterapia. Sí, es posible que, aparte después de la convicción, pues porque de todas maneras la parte espiritual funciona, la gente se siente en mejor estado, pero además está absorbiendo o respirando algunos componentes que le ayudan a estimular algo, ¿no? Entonces yo pienso que no es con cualquier planta que se hace el saumerio, ¿no? No, Cierto, claro. son específicos y pueden ayudar y conducir a que haya un estado anímico y que de pronto por absorción, ¿sí?, simplemente por respirar ese ambiente, le esté generando eso. Por eso la aromaterapia en los ambientes laborales últimamente dicen, aquí hay que poner un reverbero, Sí. un reverbero y póngale la gotica de canela o no sé cuál, un aromatizante que te ayuda una parte a reducir estrés, que es un problema de enfermedad que uno dice que no es biológico, pero sí que es psicológico, ¿sí? Entonces todo eso puede haber, mira, ese nexo que debemos ir conectando. Me parece a mí que el conocimiento central, de cualquier forma, con esta cultura occidental, que estamos muy impregnados de ella, de todas maneras tenemos que buscar que conversen, ¿no? Porque al final mutuamente nos sirven para la humanidad en su conjunto, que no se pierda su conocimiento ancestral, pero que se vaya validando también con todo lo que
está a nuestro alcance, mejor que poner las herramientas del avance científico al servicio de las comunidades. Yo creo que el paso que usted ha dado de salir pues de allá de la comunidad, venir a la Universidad de Antioquia, formarse en un área del conocimiento, creo que está en ese camino. Sí, y es una validación, porque es cierto lo que decías. Inclusive nuestras madres, porque digamos la química coloquialmente y en muchos lados se maneja desde la cocina. ¿Sí? Echemos la pizca de sal, echemos el azúcar, tanto de agua, y estamos hablando de compuestos, de sustancias químicas inmersas allí. Lo mismo venga para que esa gripa la sude, le hago la bebida con eucalipto y cosas, pero también se vuelve algo muy interesante el tema de que hay un concepto desde la medicina tradicional occidental, que se tratan ciertas enfermedades que digamos son conocidas, digamos en el contexto mundial, pero las comunidades tienen algo en particular y son digamos las enfermedades endémicas, que son solamente propias de ese punto, y que si las comunidades sobrevivieron hasta este momento en muchos lugares es porque con los recursos propios que tenían aprendieron y transmitieron ese conocimiento de generación en generación para que la comunidad se perpetuara. Y es una memoria histórica que de pronto pues hoy en día los que tenemos esa formación científica pues se recopila en paper, en artículos científicos, en revistas, pero que en su momento se hizo fue por tradición oral. Bueno. Y se mantiene ese conocimiento que obviamente ya se juntamos como esa rigidez, ese método que impone la academia versus lo que nuestros médicos en la comunidad saben, ¿sí? Pero que no se está perdiendo y que además le aporta algo muy importante lo que decías. Tengo un dolor de cabeza, tengo una gripa, tengo una virosis, podría ir a comprar un medicamento comercial y hoy en día sabemos toda la problemática que hay en las EPS, que esta molécula no está disponible, que el laboratorio no la quiere vender, que subió mucho de precio, pero estamos garantizando una soberanía, digamos, farmacéutica en la comunidad que no depende de un tercero, sino de los recursos propios que tienen allí en su comunidad, en su espacio territorial, que también transversalmente nos lleva a que tienen que cuidar esos recursos, el agua, el aire, las plantas, la naturaleza, porque como tú lo decías, es un todo lo que allí tenemos. Me pareció algo muy bonito lo que dijo José Arcadio con el tema de que estabas hablando de lo espiritual sacado, que decías que como que era sacado de lo real, y yo pienso que en este momento la comunidad occidental o la comunidad moderna está tomando como conciencia de que realmente el ser humano no es solamente físico, sino también espiritual, ¿cierto? Entonces ya cuando uno habla de salud, no habla solamente de la salud física, sino de la salud mental, la salud espiritual, o sea, es todo como muy integral. Entonces yo pienso que muchos de los que miramos el recorrer pues como de la medicina, nos damos cuenta de que se está tomando mucho más en conciencia esa medicina ancestral, y mucha gente considero que tratamos como de hacer una combinación y aprender un poco de estos rituales o metodologías que utilizan nuestras comunidades indígenas para que haya como una sinergia. Muy bonito el tema del equilibrio que habla José Arcadio, de que o sea, todo lo que tiene una arriba tiene una abajo, es algo que hay que elogiar de las comunidades indígenas cuando buscan encontrar esa sinergia entre lo moderno y lo ancestral. Entonces me parece que no lo podemos mirar como, ay, es que está fuera de la realidad. No, es muy real que a nosotros nos cambia la situación cuando tenemos olores, sensaciones y cosas que mejoran nuestro ambiente, nuestra situación personal. Te iba a preguntar, José Arcadio, la comunidad, ¿cómo está tomando, pues los jóvenes de su comunidad? Nosotros aquí en la universidad pues tenemos programas que traen a los jóvenes de las comunidades de las diferentes sedes frontera para formarse.
la comunidad empieza a trabajar con ellos desde jóvenes para que se vayan encaminando como hacia la ruta académica y ir aprendiendo las dos cosas? Bueno, hay un problema ahí muy fuerte, que es el contexto de conflicto armado que se vive hoy en el Cauca, y donde nuestros niños pues han quedado inmersos en esa parte. Por parte de nosotros como autoridades y como mayores, nuestra ideal y prioridad es que todos los niños sigan un lineamiento de educación. Claro está que no todo el mundo quiere llegar al contexto de ciudad, porque a mí me pasó. Por ejemplo, salir uno del territorio a este contexto de ciudad, donde es otro idioma, donde es otro aprender nuevas cosas, porque nosotros traemos una educación, digamos, de origen, no diferente, sino de origen, que es todo la lengua, todo lo ancestral, tejido, danza, música. Entonces, generalmente todo niño, todo comunero no está listo como para enfrentar este contexto de ciudad, que es un choque muy fuerte. De esa manera nosotros lo que hemos hecho es crear una universidad indígena. No sé si ustedes la han escuchado, se llama la UAIN, que es fortalecer todo ese conocimiento ancestral que se tiene dentro del pueblo indígena Nasa y otras comunidades, y se fortalezcan y se den ya hoy en día títulos de pregrado. Entonces, generalmente está dentro del contexto los niños, después de que hacen el bachiller, van a la universidad indígena. Claro está que no todo el mundo quiere seguir estudiando, y el que no sigue pues la parte de la academia, se fortalece con la parte de la guardia indígena y formación de líderes. Interesante. Profe, y entonces, ¿cómo podríamos pensar en ese contexto a futuro esas integraciones desde un conocimiento que traen nuestras comunidades con la academia? Y la academia que de pronto tradicionalmente pues nosotros conocemos, y José Arcadio también al salir de su comunidad viene y conoce esa integración entre el mundo de Occidente y el mundo que ellos traen, y que involucra inclusive como un poco ese misticismo, esa parte bonita donde las cosas no se ven como que son por estar ahí, sino que también tienen un contexto sagrado, bonito, hermoso, porque somos uno solo con la misma naturaleza. Pero ¿cómo integrar de pronto, cómo pensar en esto? Integrar lo tradicional con lo moderno. Claro. No, primeramente yo creo que falta mucho en el país, faltan políticas que promuevan precisamente ese intercambio de saberes, o por lo menos cómo se pueden desarrollar seminarios yendo de aquí para allá a la comunidad y la comunidad para acá. Yo creo que a la universidad en eso todavía le falta mucho para dar ese salto, aunque todo este programa que hay de recibir indígenas en la universidad, pero yo pienso que lo traemos acá más que perciban y no que transmitan. ¿Sí? Entonces me parece a mí que yo creo que toca dar esa discusión, ¿cierto? Que haya un espacio donde ellos expongan también su conocimiento, y aquí en el país hay muchos grupos de productos naturales en particular, ¿cierto? En la Universidad Nacional, en toda la universidad acá tienen grupos de productos naturales que hemos querido pues trabajar en la validación, y ahí también hemos fallado. Yo conozco un proyecto que se montó en la Facultad de Química Farmacéutica en Bogotá, con el profesor David Pinzón, me acuerdo, y él planteó un programa de conciencia de esa vía. Dice, no, lo que allá se está utilizando para X cuestiones, ¿cómo lo estudiamos nosotros? Ya pues con todo lo que implica de identificar la molécula y todas las cosas. Y era un programa para 5 o 10 años, porque debe ser un programa de largo alcance. Y eso arrancó y después se murió. Entonces no había financiación de conciencia después. Entonces, para mí que falta más ese acercamiento. Yo pienso que ahí hay que hacer un choque cultural de interacción, pero en pro de que nos alimentemos mutuamente, porque este es un conocimiento nuestro, es colombiano. ¿Sí? Sí, yo me recuerdo también aquí hubo una expedición, la que llamaban la expedición Alfa de los americanos, que montaron un barco a recorrer toda la Amazonas.
Y ellos llegaban a los puertos simplemente y le pedían a la gente, pues hacían interacciones y le pedían 2 hojitas, 2 o 3 hojitas. No, denme un poquito, entonces la gente se lo podía regalar. Y resulta que con 2 o 3 hojitas ellos tenían todo el equipaje para hacer la extracción, y en sistema acoplado hacia un extractor de la extracción lograban concentrar rápidamente un evaporador, lo que fuera, e inyectar. Entonces, lógicamente pasaban por unas columnas cromatográficas de diferente naturaleza, estaba acoplado el detector en un espectrómetro de masa, y en menos de 1 hora ya tenían resultados de qué moléculas había en esas 3 hojitas. Entonces, esa expedición alfa se llevó mucha información de la Amazonía colombiana. Y yo creo que eso fue también, pues, la industria farmacéutica buscando nuevas fuentes de sustancias activas, y ellos tienen mucha capacidad económica para hacerlo, y entonces nosotros acá hemos estado muy dispersos. Ya son más iniciativas personales, como la que hace Echeverri, por ejemplo, allá Echeverri en la Universidad de Antioquia, que retomando lo de la jagua, aquí en la universidad tenemos árboles de jagua. Yo aquí generalmente en septiembre hay cosecha. Ahí al lado de química, cuando estaba el viejo laboratorio de química, donde arrancamos aquí, ahí atrás había una agua, y yo personalmente y hago un proceso oxidativo, porque la agua al final hay que partirla para que ella se oxide y desarrolle el color azul, y se puede extraer con agua, como dice el compañero, muy fácilmente. Y ahora que hicieron Ecoflora acá hizo un estudio a través de todos esos sistemas ahora de radares internacionales, no sé cómo, referenciación, y ya saben cuántos arbolitos hay en el país. Y eso, pues eso hay que protegerlo también. No es que cualquier empresa, porque sepa dónde está un arbolito, entonces lo considere que es de él. ¿Sí? Entonces hay una patente, pues inclusive leí la patente, donde no solamente crearon las aguas, sino que la complementaron con glicina, que es un aminoácido, y esa glicina le da un color azul mucho más intenso. Y resulta que en la evolución, en el proceso evolutivo de las especies, se ha encontrado que ya no hay rosas azules. Las rosas no hay azules porque por evolución ya la genética no le permite producir. Entonces, unos japoneses se pusieron a desarrollar, a ver cómo alimentaban a las rosas para que los micronutrientes, los metales, interactuaran con los demás metabolitos que están en la rosa y desarrollar el color azul. Entonces fue un éxito, pues, lograr reactivar esa posibilidad del azul. Entonces, el azul está escaso, es de los colorantes naturales más escasos y muy costoso. Yo uso mucho la espirulina, no sé si lo he mencionado, una microalga marina, pues es verde, ella es verde, pero a través de un shock osmótico tú puedes sacar el color azul de la espirulina, y además es un nutriente porque tiene una composición que tiene 4 anillos tetrapirrólicos que permiten, que son prácticamente fuentes de proteína. ¿Sí? Con eso se hace la bilirrubina tiene la misma composición, entonces está todo emparentado, ¿cierto? Sí, sí. Entonces sería bueno, ojalá, claro que eso se cultiva mucho, no sé si aquí en Colombia lo están cultivando, la espirulina, pero es un nutriente importante y una fuente de azul. También hay otro azul por ahí que estoy detrás de él, de una plantica que se llama, que en los potreros la cultivan porque ayuda a la alimentación del ganado. Entonces, aquí alguien lo mencionó, un profesor de aquí que jugaba fútbol con nosotros, no sé si recuerda, este muchacho, Carulio, el que le decíamos, no el pelado, sino el otro que ahora está de profesor como de cátedra aquí en la Facultad de Agronomía. Noreña. Leyendo encontré un artículo que lo referenciaba y le dije, bueno, ¿dónde está esa plantica? Y efectivamente en una de esas ferias que están ahora promoviendo lo natural, conseguí la flor. Genera un azul, una antocianina, ya la tengo caracterizada, pero tiene un problema que ellos en medio muy ácido se vuelve roja.
Entonces hay que buscar balancear la matriz alimenticia, no se va a incorporar que no sea muy ácido, sino que tenga un pH 4, 5, entonces ayuda. Pero el azul, todo el mundo está detrás del azul, porque hay escasez de azul por evolución, y además el azul lo necesitamos para muchas cosas. Claro, y ahí vendría algo de pronto desde la misma ingeniería, y es la extracción, digamos, de metabolitos, de sustancias que son de interés, y buscarle la vía comercial, ¿sí? Que también viene algo súper delicado allí, y es el tema de que, lo que decía, de pronto llegue una empresa farmacéutica, alguien grande, con todos los equipos instrumentales, cromatografía, alta resolución, todo eso, se identifican esto y nos encontramos bajo un panorama de patente. De ya nuestras comunidades no puedan utilizar X infusión porque yo tengo patente sobre esa molécula. Usted ya no me puede utilizar el achiote en cocina porque yo ya le tengo patente a eso y al proceso de extracción. Sin embargo, pues viendo inclusive como conservación de este conocimiento y como recurso propio que tenemos en el país, ¿cómo podríamos pensar entonces en proteger, uno, este conocimiento, y dos, qué nos podría llegar a suceder con el tema de que alguna empresa grande, alguna farmacéutica, quiera llegar y decir, ese conocimiento que ellos realmente descubrieron, ese colorante, ese pigmento que utilizamos, no lo vengan acá a patentar y ustedes ya no pueden utilizar eso porque me tienen que comprar bien los derechos, aún nosotros siendo dueños del conocimiento y del recurso en el país? ¿Cómo estamos, José Arcadio, en ese No, tema de la protección? de hecho, eso pasó con la ayahuasca o con el yagé. No sé si ustedes lo escucharon. Claro, el marihuana también. Quisieron patentar el yagé Estados Unidos porque ellos vinieron y lo estudiaron todos los componentes químicos pues, que tenía la planta y lo quisieron patentar, a lo cual todas las comunidades indígenas de la Amazonía y Colombia dijeron, no señor, no, es que el conocimiento, ¿cómo se dice? Universal. Sí, es universal, pero el conocimiento, digamos, occidental no va a estar por encima del conocimiento ancestral. Y lo mismo pasó con la hoja de coca, porque en un principio es Coca-Cola, utilizabas pequeñas trazas de la hoja en su bebida, lo cual lo hacía pues adictivo. Entonces quisieron patentar el nombre de la coca como ellos y le dijeron a las comunidades indígenas de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, no señor, venga, es que la coca es nativa de Sudamérica y la han utilizado ancestralmente los pueblos indígenas. De hecho, hasta hoy la utilizamos. Entonces usted no va a decir que esa palabra coca o que el rótulo coca de su bebida es de ustedes, no, eso es nuestro. De hecho, nosotros como NASA tuvimos una pelea legal con Coca-Cola. Porque Coca-Cola, por una bebida, no sé si ustedes se acuerdan, la Coca-Sec. Coca-Sec nos demandó, ¿por qué? Porque dijeron, no, es que Coca, la palabra, el rótulo Coca ya es una marca registrada a nivel mundial y ustedes indígenas no se pueden pegar de algo que ya es conocido y famoso, entre comillas. Y digamos, no señor, pero es que los que usamos la hoja de coca y hemos defendido el uso ancestral de la hoja de coca hemos sido nosotros, por lo cual ganamos. Y además no hay un comparativo en el uso de la coca de manera ancestral pues al uso comercial de un producto que incluso pues tiene como sus advertencias o contraindicaciones para la salud, ¿cierto? No, pues este tema es larguísimo, este tema es muy profundo, ha sido pues como muy ilustrador. Yo creo que nuestros compañeros que nos ven pueden dar fe de que hay muchos temas que uno a veces ni sabe. Muchas veces creemos que lo que decía el profe de los colorantes viene de la industria y hay muchos colorantes que vienen de nuestra flora. Entonces, pues este tipo de programas nos sirve pues como para ilustrarnos un poco de eso. Nos gustaría de pronto que nos dejaran como una frase o una enseñanza o algo que le comuniquemos a la comunidad que nos ve por parte de los dos con este tema del cuidado de
nuestros conocimientos ancestrales, nuestra medicina natural, nuestras comunidades indígenas que a veces se ven muy afectadas por lo que decía Felipe del tema de querer apropiarse de conocimientos que vienen desde hace mucho tiempo. Cuéntenos un poquito, pues háblenos, déjenos esa enseñanza o ese tip a los que reflexión, la reflexión, sí. Lo primero que tenemos que continuar en esta senda que estamos viviendo del uso tradicional, que a veces es muy espontáneo o que se comunica pues verbalmente, eso es muy bueno porque mi mamá me dijo y con eso me curaba el dolor de muela y tal, pero también hay un soporte científico que cada día valida mucho más ese conocimiento. Pienso que tenemos que rescatar toda la flora, toda la fauna nuestra, porque tenemos una riqueza muy grande en nuestro país y por la ubicación geográfica que estamos en el mundo, ¿no? En la Tierra. Esta zona, pues, con tanta variedad de climas, con variedad de intensidad de sol y todo lo demás, nos da una gran variedad que no lo tienen otros países. Entonces, que nosotros, personalmente yo valido y aprovecho y uso diariamente colorantes de origen natural y muchas otras sustancias que no son colorantes. El jengibre, la cúrcuma, el orégano, pues todo eso yo lo uso porque ya hay validación de eso. Entonces lo que tenemos es que un poquito llevar un poco más esa información que ya hay estudios que validan. No es solamente el conocimiento central, que es muy valioso, pero cuando tú encuentras un paper en cualquier parte y te dicen que el jengibre se evaluó contra tal y cuestiones y que hay unos resultados positivos o atractivos, como que a uno por lo menos le dicen no estoy pues, como tan perdido, ¿no? Entonces, no, que retomemos, que visitemos a los sitios donde hay producción o comercialización de productos naturistas, que hay un buen acervo, y yo tengo una experiencia que quiero difundirla, pero no quiero hacerlo porque yo casi siempre cuando hablo de algo, porque lo he utilizado también, me pongo de conejilla de indio primero yo, ¿sí? Y tengo unos resultados muy positivos frente a una enfermedad que a mí me resolvió el problema. Entonces ahora lo estoy difundiendo entre familiares. Yo digo, para esto me ha servido, ensáyelo usted a ver cómo nos va. Porque no, eso requeriría para yo no ponerme a hablar así en voz alta de estas cosas. Pero personalmente tengo un beneficio directo de un cóctel de antioxidantes que me ha ayudado para resolver un problema de lo que me ocurre cuando las edades comienzan a avanzar. Entonces, no, yo soy feliz con el producto natural. No, de hecho, retomando lo que decía acá el profe, es cierto, invitarlos a que conozcan más la biodiversidad y la diversidad étnica que hay en nuestro país, que hay muchas comunidades indígenas acá en Colombia que nosotros acá, digamos, estamos en nuestra comunidad, pero que nuestras comunidades indígenas hacen mucho con todo lo que hay en diversidad en plantas, y que en vez de conocer otros países, otras partes, conozcan su propio país, porque nosotros como colombianos nos queremos ir por fuera del país y el extranjero se quiere venir a vivir a nuestro país. Y retomando pues todo este conocimiento, porque como dice el profe, eso es retomar del conocimiento que hacían nuestras abuelas, nuestros padres, y no dejarlo perder. Es más, volverlo a impulsar y a retomar, porque hoy en día el contexto yo he indagado con los pelados de ahora, venga, ¿usted qué hace para una gripa, por ejemplo? Lo primero que me dicen, no, voy por un antihistamínico, un antibiótico, si es viral, bueno, un montón de cosas, pero no se acuerdan de la receta de la mamá, de la abuela o lo que hacían anteriormente. Entonces invitarlo pues como a lo que pasa es que en las casas ya casi no se ve, antes las abuelitas mantenían las hierbitas por ahí, sí, colgadas para todas esas enfermedades, y ya casi no se ve, y sería muy bueno retomarlas, las mini huertas, por ejemplo, en los hogares. Sí.
el orégano, el tomillo, ese tipo de plantas que crecen en nuestra cocina si nos decidimos hacer como la mini huerta para los alimentos y de manera medicinal. Entonces sí es muy importante porque los chicos ya no, ellos ya no. Bueno, compañeros, nos despedimos el día de hoy, agradecemos a nuestros compañeros en el máster en Cali, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y que tengan un lindo día.